Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Ya está con nosotros nuestra especialista, la veterinaria Anagret Centeno Vargas de Sembar, para hablarnos un poco sobre esa esterilización en mascotas. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Ella nos lo va a decir. Doctora, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarnos nuevamente. Estamos hablando de este tema ya que estamos haciendo conciencia pues a la gente de lo que es lo importante de esterilizar a su mascota. Hay mitos que dice la gente, pero es que si le esterilizo se engorda. No, eso va en dependencia de cómo nosotros tengamos el cuidado y el desarrollo de la calidad de alimentos que nosotros le demos a nuestra mascota. Eso va en dependencia de cómo tengamos ese ingreso de la alimentación. Entonces eso prácticamente es un mito. Doctora, hablando de mitos, también algunos dicen ella ya no va a entrar en celos, la mascota, o va a dejar de comer, o se va a morir más rápido, o va a durar menos tiempo, ¿verdad? Viva. ¿Todos esos son mitos o son realidades? En el caso de las esterilizaciones, lo que más que todo es evitamos enfermedades a nivel uterino o los famosos cáncer mamarios que se están presentando mucho en nuestras mascotas. Siempre es recomendable, pues si no queremos tener crías de nuestras mascotas, es iniciar desde pequeña con el proceso de la esterilización. Sí. Eso más que todo es por prevención, y a veces ahora lo que estoy yo recomendando en la clínica es para qué tener más crías si no sabemos dónde van a llegar a parar, o incluso ya hemos visto casos que crías que regalan y van a las calles. Entonces en estos casos es mejor hacer la conciencia, que iniciemos con los procesos de esterilizaciones y evitar este tipo de inconvenientes. ¿Qué se debe tomar en cuenta, doctora, cuando vamos a esterilizar a nuestras mascotas? ¿Qué debemos hacer? ¿Deben o no alimentarse antes de la operación? ¿Qué hacer? En estos casos siempre nosotros los médicos veterinarios estamos con los controles, tenemos que tener controles al día, verificar que la mascota esté estable clínicamente. Si se puede, se hace, y lo más recomendado es hacer el examen de sangre para verificar en sí, en todo el conjunto, para ver si la mascota puede proceder a la esterilización. En el caso de las hembritas, siempre nosotros recomendamos de que un prequirúrgico es en el ayuna. Siempre cuando estamos agendados, ahí están las recomendaciones, que el ayuno es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para evitar la sobredosis de anestesia. Hablando de la anestesia, que es una complicación que puede darse también durante la cirugía, según lo que nos dicen los expertos, doctora, ¿qué es lo que se puede prever o no prever a la hora de lo que es la parte de la anestesia? Porque a veces quizá durante la operación estuvo la mascota bien y esto, pero hay una reacción postoperatoria. Quizá nos indica eso. Miren, en muchos casos he tenido muchos clientes que no hacen conciencia en ser honestos. Hay gente que me ha tocado de, no doctora, no comió, y en el proceso de la cirugía tenemos el proceso de los vómitos o los reflujos en las mascotas, y es ahí donde nos damos cuenta de que la mascota comió. Perdón, doctora, que le interrumpa, tenemos una llamadita y ya seguimos con esto de la anestesia. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Buenos días, Tengo adelante. Una duda con la doctora. Sí, adelante. Yo tengo un gatito que deseo esterilizar, pero él resultó ser alérgico a la penicilina. ¿Será que con la anestesia tendría algún problema? Con respecto a la penicilina, eso es un antibiótico, nada tiene que ver con los anestésicos. Sí, eso es un proceso que, claro, que al médico veterinario donde usted vaya a realizar la cirugía, usted le dice, mire, él es alérgico a la penicilina, entonces el médico veterinario sabrá cómo reaccionar en ese caso al momento de la cirugía. ¿Se puede ser alérgico a la anestesia, doctor? Sí. Sí, podemos tener casos con procesos alérgicos, siempre y cuando todo médico veterinario tiene un protocolo cómo trabajar la anestesia. En muchos casos nosotros los protocolos los trabajamos por dosis, según por su peso, pero vamos graduando esa dosis para poder trabajar y así verificar si no hay un proceso alérgico. Como no, una vez que ya entonces se realiza el proceso postoperatorio, hablábamos un poquito de las reacciones, ¿qué hacer también en los cuidados luego de la esterilización, doctor? En el caso de los cuidados, siempre se recomienda que en el caso de las hembritas evitar de que anden brincando, de que se les vaya. En el caso de las felinas, que es lo un poquito más complicado,
porque como ellas son tan independientes, entonces tenerlas en un solo lugar es la dificultad. Entonces ahí es donde nosotros recomendamos tenerlos prácticamente en un encierro, tratar de mimarlos para tratar de tenerlos ahí en la casa y evitar este tipo de inconvenientes. En el caso de los postoperatorios por anestesia, siempre nosotros tenemos la recomendación de tenerlos un tiempo bajo el cuidado médico para ver el proceso de cómo sale la reacción de la anestesia con ellos antes de entregar a la mascota. Ahora tenemos tantos lugares que ofrecen las esterilizaciones y castraciones gratuitas o a bajo costo, pero siempre, ojo, siempre tienen que tener mucho cuidado dónde los van a llevar y sobre todo estar al pendiente siempre con un médico veterinario. Eso es muy cierto, para doctora. llevar la continuidad con respecto a esto. Para evitar tristezas a veces, ¿verdad?, que las mascotas fallezcan. Tenemos otra llamada, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días, ¿le escuchamos? Sí, quería hacer una consulta. En casa nosotros tenemos una perrita Terry Maltés de 2 años y medio, pero no la hemos cruzado. Quiero saber, ¿esto le afecta a ella en su salud? Porque me dicen que hay que cruzarlo aunque sea una vez para evitarle problemas en su organismo. Quiero saber la respuesta. Doctor. Ok, en estos casos ya es decisión del dueño si desea tener una cría de su mascota, ¿verdad? Pero en muchos casos yo ya estoy por optando las esterilizaciones, porque evitamos el proceso de enfermedades, evitamos el proceso del famoso cáncer mamario, evitamos el desgaste de la mascota, porque recuerden de que pasar por un proceso de gestación es un proceso que también mucha gente no sabe, que hay que dar un control prenatal a la mascota. Igual que en la mujer, la perrita se desgasta. Entonces, en estos casos, si no llevamos un buen control, ¿para qué someterla a un embarazo? O si la vamos a cruzar, hay que llevarle un buen control prenatal y evitar que tengamos complicaciones al momento del parto o al momento de la lactancia o después con respecto a la alimentación de la mascota, porque eso también es otro que conlleva. Estamos teniendo muchos problemas con las alimentaciones, mucha gente está yéndose por la alimentación casera y ahí estamos teniendo problemas a nivel hepático, a nivel renal, entonces mucho cuidado con eso. Si usted desea esterilizar o cruzar a su mascota, eso en mayor de 1 año y medio y ya usted puede tomar la decisión de cruzar, pero siempre bajo el cuidado de un médico veterinario. A la hora, luego ya de ser esterilizada, doctora, ¿cuándo ya está totalmente curada la mascota? Luego que ya no hubo complicaciones de acuerdo a las recomendaciones que usted nos está dando, ya está ella completamente curada y si entra o no en celo. El proceso del celo desaparece si nosotros logramos extirpar lo que es todo el aparato reproductor de la mascota. Eso ya evita la ovulación, evita el sangrado, entonces ya ella prácticamente deja de tener los que son los ciclos de ovulación, los ciclos de celo. Entonces ya eso lo evita, entonces ya usted no tendrían machitos ahí haciendo vigilia en su casa y ya. Santo remedio. No hay peligro. No hay peligro. Eso es lo que nosotros... Tenemos otra llamada, muchachos, adelante. Ok, una vez que ya entonces ella ha sido castrada, otra cosa que no sé si son mitos, que dura menos tiempo la mascota, ¿verdad? Viva, eso es verdad, que hay complicaciones incluso de otro tipo, por ejemplo, ceguera, sordera, ¿eso es cierto? O pérdida del olfato, he escuchado también. No, en el caso de las esterilizaciones, ahora estamos optando por evitar este tipo de enfermedades, pero el cuidado que viene después de las esterilizaciones es muy crucial, muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, ay no, pobrecita, es que ahora ya no puede esto, ahora ya no puede. Entonces estamos cayendo en algo que puede complicar más a la mascota. Entonces nada tiene que ver uno con lo otro. Recomendaciones, doctora, para aquellas personas que nos están también consultando, una vez que ya se va a tomar la decisión de esterilizar a la mascota, debe esta también hacer un peso, tener un peso específico para evitar también complicaciones. Volvemos a algo importante como es la anestesia, doctora. Mire, en estos casos nosotros estamos, el control clínico, que en este caso nosotros chequeamos a la mascota, verificamos si la mascota está estable clínicamente. Si ella está, para darle el ok, se procede. Estamos esterilizando mascotas desde 3, 4 meses para hacer este tipo de procesos y evitar los procesos hormonales. Eso no
Edad, peso, no es algo que sea específico para proceder a este tipo de cirugía. ¿Qué tan conveniente es, doctora, si a la primera aplicación de la dosis de anestesia no logra dormirse la mascota? ¿Hay que aplicarle una segunda dosis? ¿Qué es lo recomendable? Siempre hay un proceso del protocolo de anestesia según por peso. Entonces, el peso, por decirle, son 10 kilogramos, es una dosis de 1 cc, 2 cc del protocolo de anestesia. Entonces, ese producto se va poniendo gradual hasta llegar a la dosis del peso. Okay. Si ya la mascota no duerme por el protocolo que tenemos, ahí inmediatamente es donde nosotros entramos y entramos en duda con el ayuno. Si ese proceso de ayuno no estuvo, ahí es donde tenemos la duda de que sí se cumplió con el ayuno. ¿Cómo no? Una vez que ya la mascota, ahora vamos a los postoperatorios de nuevo, de acuerdo a las preguntas, si la mascota empieza a lamer la herida, por ejemplo, ¿verdad? ¿Hay alguna complicación que puede darse allí? Si hay mucha fuerza, ¿hay otras complicaciones ahí? Quizás nos comenten. En esos casos siempre nosotros recomendamos el famoso collar isabelino, que mucha gente le llama collar de castigo, ¿verdad? Sí. Es muy bueno tenerlo presente porque así evitamos el lamido, porque el lamido hace de que con la fuerza de su lengua vaya rompiendo el hilo, vaya cediendo con la piel, entonces tengamos el proceso de abrir esa herida y se nos pueda complicar, ¿verdad? Porque hemos tenido casos de gatitas que se visceran, se les salen las vísceras por el mismo proceso del lamido, porque a veces no estamos con el cuido, ¿verdad? Okay. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y ahora estamos utilizando no solo el collar isabelino, sino también la camisa. En el caso, hay unas camisitas que se hacen con amarres y se le explica pues al dueño cómo se le hace para evitar el lamido en las heridas, siempre y cuando con el control y el cuidado de las limpiezas de las heridas. Aquellas personas, porque tampoco nosotros podemos, ¿verdad?, incidir en las decisiones de otros, pero aquellas personas que han querido sacar raza, por ejemplo, y que se dedican a esto, crianza de mascotas, y entonces sacar raza porque hacen negocio con las mascotitas, o ya sea gatos, perros, lo que deseen, ¿verdad? ¿Después de cuántos partos es recomendable esterilizar a la mascota? En estos casos, ahí no puedo decirte porque ellos son los que deciden, ¿verdad? Pero yo por lo general, un parto por año es más que suficiente. No recomendado. Y 3 partos. Ya después de ahí, lo más recomendado es dejar descansar a la mascota. Si no tienen al macho y solo las cruzan para sacar cría, pues la pueden dejar ahí o pueden pasar al proceso de la esterilización, que es lo más recomendable. Bueno, continuamos recibiendo llamadas al 2222-7808, 2222-7808 si quiere alguna consulta. Usted decía, doctora, entre los primeros 3 a 4 meses para la esterilización, pero si esa mascota nació con alguna complicación, ¿hay que esperar o puede ser esterilizada? Hablando, por ejemplo, algunos que nacen con síndrome de foca, que se le conoce, ¿verdad?, comúnmente. En esos casos, si tenemos el control de la mamá en lo que es el proceso del prenatal, el postnatal y estamos ahí, entonces hacemos el proceso primero de terapia con respecto a esa mascota, ¿verdad? Okay. En el caso de la hembrita, yo recomendaría mejor esterilizar inmediato a los 4 o 5 meses, en el caso del canino, para evitar procesos complicados al momento de parto, porque ya sabemos que esta perrita puede ser candidata a cesárea. Como no, tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Utilice la bocina de su teléfono, por favor, para lograr la comunicación mejor. Adelante. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Díganos. Doctora, yo quería hacerle una consulta. Vea, yo tengo una salchicha y un perrito que es macho. Mi esposo operaron pues al perrito para que no se le montara a la salchicha. Sí. Pero ahora con el tiempo, digo yo, hay que operarla a ella con el tiempo. Ya el perrito ya está castrado, ¿verdad? Sí, ya está, pero me da miedo es que ella con el tiempo vaya a tener algún problema. Sí, lo más recomendable es operarla. Cuando tienen macho y hembra, lo más recomendable es operar a los dos por el riesgo de evitar enfermedades uterinas o enfermedades de cáncer mamario, ya que ella tiene un macho ahí. Cómo no. Muchísimas gracias por llamarnos. Recibimos la siguiente llamada también a la persona que quiera hacerle alguna consulta. Me interesa esto, doctora, porque a veces a la mayoría de veces a la que se esteriliza es a la hembra.
No así al macho, porque es el que va a procrear, porque es el que va a tener, ¿verdad?, la posibilidad del dueño, el amo, de poder tener más cantidad de animalitos a los que se dedican al negocio, ¿verdad? Al que no, como la señora pues decía, para evitarle a ella también pasar por esa situación. Ya usted nos explicaba esto. ¿Tenemos otra llamada? Sí. Adelante, le escuchamos y ya le hago la siguiente pregunta en relación a eso. Buenos días. Aló, buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Mire, doctora, ¿qué será bueno para un hongo que tiene la mascota? Es decir, ella tiene hongo, pues casualmente, pero y como que se le está regando. ¿Cómo qué? Hongo en la piel, hongo en qué parte de su cuerpo. Bueno, en la parte de la cola y se le está regando una parte de la barriga. ¿Tiene algún color la piel? ¿Perdón? ¿Tiene un color la piel? ¿Ha perdido el pelo, la mascota? Pues sí, una parte, sí, una parte, pero no en su totalidad, solo por la parte del rabo nada más, de la cola. Lo que sí le recomendaría es hacer exámenes en esa mascota. Hay que descartar algún proceso bacteriano por garrapata y una dermoscopía para verificar con exactitud qué tipo de hongo tenemos ahí presente para poder dar un tratamiento en específico. Porque cuando tenemos diagnósticos presuntivos, cuando mandamos tratamiento, a veces tiende un proceso de dar una respuesta, pero vuelve a reincidir la mascota. Entonces, en estos casos, lo recomendado es hacer un examen. Para valorar también con qué la vamos a bañar, si con exactamente, champú, con jabón. sí. En estos casos, lo mejor son exámenes para evitar estar metiendo tratamiento y que ella vuelva a reincidir. En los casos de procesos dermatológicos, a veces pueden durar hasta 3 meses el problema. Y estamos esos 3 meses lidiando con tratamiento. Entonces, mucho ojo con eso, le recomiendo hacer exámenes. ¿El producto con que fumigamos podría predisponer también a hongos en la mascota? No hongos, sino procesos de intoxicaciones o alergias. Hongos no. Muchísimas gracias, doctora Anagret Centeno Vargas. Bastante información. Gracias a ustedes por haberme invitado. Que nos ha dado. Muchísimas gracias también a ustedes, amigos y amigas televidentes, por cada una de sus consultas. Y recuerda, ahí veíamos los teléfonos de la doctora Anagret Centeno Vargas en pantalla para que les pueda hacer toda la consulta que desee también vía WhatsApp. Vámonos de inmediato con Einer Suárez.